Hola hermanos de la Iglesia en Sion de Guerra, nuevamente un placer estar con ustedes, dándole gracias a Dios porque nos permite a través de este medio llegar hasta sus hogares, esperando que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, que este inicio de semana sea especial en sus vidas, en la de todas sus familias. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por tu perdón. Te damos gracias por esa persona que nos está oyendo, Señor, de la cual tú has tenido cuidado, un cuidado especial, Señor. Has tenido, Padre, para con ella el tener todas sus necesidades, Señor. Y hoy ha podido abrir sus ojos y estar compartiendo este momento con nosotros. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra que hoy nos regala el Señor tiene como título Practicando la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y practicar la presencia de Dios podríamos entender muchas cosas. Podríamos pensar en esa oración continua, ¿verdad? Podríamos pensar en esa lectura continua de la palabra. Podríamos pensar en esos tiempos de adoración cuando ponemos música y lo alabamos y bendecimos su santo nombre. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que podría llevarnos a practicar la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, amén, así es. Solo que tenemos que activarnos para poderla lograr. Claro, claro. Caminó Enoc con Dios. Vamos a ver lo que nos dice Génesis en el capítulo 5, los versículos del 21 al 24. Amén, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. El que no fuera llevado al cielo sin que experimentara la muerte da a entender que las personas justas antes de Abraham poseían la esperanza de una vida futura con Dios, ¿verdad? Al igual que Enoc, ¿verdad? Ahí vemos en la Biblia Elías también, ¿verdad? Fue traspuesto, dice la palabra, en un carro de fuego. Enoc fue un predicador de justicia que denunció el pecado y el inicuo estilo de vida de su generación, al igual que debemos de hacerlo nosotros en este tiempo, ¿verdad? Porque si ese tiempo de Enoc era un tiempo terrible en el que él denunciaba el mal comportamiento, el pecado, imagínense nosotros ahora con cuánto más razón debemos de estar, ¿verdad?, constantemente denunciando, no quedarnos callados ante toda esta perversidad que se vive, entendiendo que Y denunciar no es humillar, Fer. No. Sino denunciar es decir, no, tenemos que corregir nuestro camino, tenemos que dejar de hacer esto que se está haciendo, pero no tirar pedradas a lo loco, queriendo romper cabezas, sino decir, llamar a cuentas. Mira, yo creo que según la escritura, esto me está diciendo que se debe de hacer, pero estamos viendo que dentro de las congregaciones se está llevando esto. Claro, y es muy diferente el que hemos dicho denunciar a una cosa es a señalar, que es donde no podemos, porque ¿quiénes seríamos nosotros para señalar, verdad? Vamos a la carta de Judas, al capítulo 14, en el versículo 15. No, el versículo 14 y 15, me dijiste. ¿Perdón? Judas es solo una carta. Ah, perdón. En Judas, en el 14 y el 15, sí, perdón. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Dice que clamó contra la impiedad y contra la inmoralidad al advertirle al pueblo de la venida de Dios para juzgar a los hombres y mujeres por sus acciones impías. Y eso reitero a lo que dije antes, ¿verdad? Es algo que el Señor nos ha dicho, que nosotros divulguemos su palabra para que aquellos que están mal vengan al conocimiento de la verdad. La verdadera prueba de la vida espiritual
Y el carácter de una persona no es lo que hace en los momentos extraordinarios de la vida, sino lo que hace durante la rutina diaria de la vida cotidiana, cuando no sucede nada tremendamente emocionante. Y esto es tremendo, porque a veces las personas marcan su vida en un determinado momento, algo que sucedió, cuando nosotros debemos de ser un ejemplo, un testimonio todos los días, ¿verdad? En el siglo XVII, había un monje llamado hermano Lawrence que lavaba platos en su monasterio. Hizo un descubrimiento profundo que es cierto para todos los creyentes en el lugar de trabajo de hoy. Para mí, dice este hermano Lawrence, el tiempo de actividad no difiere del tiempo de oración, y en el ruido y traqueteo de mi cocina, mientras varias personas están llamando juntas, pidiendo tantas cosas diferentes, poseo a Dios con tanta tranquilidad. Qué bonito, porque si nosotros pasáramos todo el día en esa comunión con Dios, los problemas los veríamos de una forma diferente. Las angustias, eso que ha afectado tanto a la sociedad que hace 30 años yo no conocía esa palabra estrés, no existiría, y las personas que los ha llevado muchos hasta el suicidio, ¿verdad? Pero si la persona pasara en esa comunión con Dios en todo tiempo, no le daría cabida a ese tipo de cosas por problemas que tenga, ¿verdad? Sí, porque nuestra mente estaría ocupada en el Señor y no en las cosas tribales del entorno, del mundo, de lo que está en nuestras vidas alrededor afectando, para bien o para mal. Claro, yo decía en una ocasión de que muchas veces cuando hacemos la pregunta si eres salvo y hay duda en cuanto a la salvación, es por la condición espiritual en la que se está. Relaciono esto que estoy hablando con la forma de vivir nosotros día a día. Si nuestra vida no está buscando a Dios constantemente es porque estamos en otra cosa, ¿verdad? Y qué importante es que nuestra vida esté sellada con Él, sí, amén, conjuntamente con Él. Igual que este monje, nosotros debemos de sentirlo en todo tiempo y caminar con Él, sin importar qué estamos haciendo, como cuando estamos sentados a solas con Él. Nos encontramos con el mismo Dios para amar y adorar, como lo hizo en la quietud del desierto. Es este tipo de vida lo que Jesús desea para cada uno de sus hijos. Y el Señor nos ha llamado a libertad. El Señor en la cruz del Calvario, yo siempre digo, tiene uno de los regalos más maravillosos, que es la libertad. Y eso es lo que sucede con las personas que viven esclavas en sí mismos, y entonces eso brota a los labios, brota su forma de pensar, y viven en una impaz completa, cuando Él nos llama a nosotros a vivir en paz. Sí, porque el trajín diario nos asfixia. Amén. Así es. Bueno, aquí seguimos con la parte mía. Enoc fue un hombre que practicó la presencia de Dios, según lo que leímos en la cita bíblica, ¿verdad? La Biblia no nos da una descripción detallada de la vida de Enoc. Todo lo que sabemos de él es que caminó con Dios. De hecho, dice en Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¡Wow! Dice que caminó 300 años. Eso es fidelidad. Imaginémonos qué es caminar 300 años con el amado, y a veces no nos soportamos nosotros ni 5 años, Fernando, porque los matrimonios 5, 7 años ya se están divorciando, porque no tienen esa relación junta. Y aquí nos está diciendo la Escritura que nosotros tenemos que caminar así como caminó Enoc. 300 años de fidelidad. La fidelidad es algo impresionante. Perdón, un dato importante aquí, porque en el 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Sí, 365, porque en el anterior que habíamos leído tuyo, en el 21, creo que dice que Enoc engendró a Matusalén a los 65 años. Okay. Entonces tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, y caminó 300 con el Señor. Y Dios, y me acuerdo que lo que leímos decía que engendró Enoc hijos e hijas. No dice cuántos, pero engendró un montón, que después de ahí
vienen todas la genealogía de un montón más, ¿verdad? Es indudable que Enoc sobresalía en la devoción, caminó con él, vivió por la fe. Y esa fe no en las cosas terrenales, sino en lo principal, en Dios, en el amado, confiando en su palabra y en sus promesas. Él trató de llevar una vida santa y abrazó todos los caminos de Dios, mientras se mantuvo firme contra la impiedad de su generación. Como decía Fernando, denunció lo que tenía que ser denunciado, sin importar si se enojaban o no. Nosotros tenemos que denunciar con respeto y con amor, ¿verdad? Como hablábamos ahora. Independientemente del tiempo, así como él lo hizo, hoy nosotros debemos de hacerlo. Sí, porque para ellos la impiedad que había era una aberración contra Dios. Hoy nosotros estamos viendo lo mismo. Es la misma aberración, es el mismo principio de adulterio contra el Señor. Hoy nosotros debemos meditar sobre la vida de Enoc como un ejemplo, porque también vivimos en una generación malvada e impía y debemos advertir a toda la humanidad que huyan de la ira divina que vendrá. Que nosotros anhelemos la venida del Señor y vivir con Él en la Nueva Jerusalén. Nosotros hemos venido hablando constantemente de esto, de la importancia de querer atesorar ese regalo de la salvación y una eternidad con Cristo Jesús. Preguntémonos, ¿qué significa practicar esa presencia de Dios a diario? Yo diría que significa constantemente estar hablando con nuestro Padre Celestial sobre todo lo que nos rodea diariamente, sobre cada situación que se nos presenta. Significa orar por las cosas que surgen. Significa detenerse en un semáforo en rojo y orar por la persona que Dios trae a nuestra mente, o la persona que va delante de nosotros, o la persona que está al carro contrario. Es detenernos y orar por esa persona. No hay que ni siquiera esbozar sonido con nuestra voz, porque Dios escucha los pensamientos de la mente y es el que nos interesa que escuche. Significa, como decía ahora mi esposo, en esos ratos de adoración, cantar una canción en nuestro automóvil, en nuestra casa, en donde estemos, mientras máxime si hay una presa muy grande, y poner música de alabanza, de adoración, o entonar tu propia alabanza al Señor. Para mí, eso es practicar la presencia de Dios. Hoy, cuando Dios te dé un tiempo a solas, o cuando tú quieras sacar un tiempo a solas con Dios y surja la necesidad, detente y consulta en tu corazón al Padre Celestial sobre la situación. Entonces, estaremos practicando la presencia de Dios. Amén, amén. Qué importante y qué necesario, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar por el día a día, por los problemas, por todas las necesidades, por todo, y dejamos al Señor en otro lugar que no es el primer lugar, cuando la palabra nos dice que Él debe ser nuestro primer lugar en todo. Por lo tanto, que en esta palabra nos inquiete a pesar de esa situación que hoy mismo te está haciendo difícil, que pongas al Señor en primer lugar, porque Él es tu hacedor, Él es tu ayudador, Él es tu torre fuerte, Él es todo, y como todo, Él es el que te sostiene. Sin la fuerza, sin el poder de Dios, somos incapaces de resolver nada más. En Él, dice la palabra, somos más que vencedores. Sí, amén. Y aprendamos a caminar con el Señor. Si nosotros caminamos con el Señor, de verdad que todas las cosas nos ayudan para Amén. bien. Así es. Y Dios, que es fiel, hará cosas sorprendentes y sobrenaturales a nuestro favor. Así que creámosle nada más a Él y compartamos nuestro diario vivir con el Creador del universo. Amén. Y el que nos formó. Amén. Vamos a orar.
Amado y soberano Dios, príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, Señor nuestro, Salvador nuestro, Redentor nuestro. Tuya la alabanza, tuyo es el poder, el honor, la honra, la majestad por los siglos de los siglos. ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no tributarte, Señor? ¿Cómo no sentarnos y respirar hondo y ver tu grandeza y sentir tu presencia en nosotros, Señor? Si tú eres el dador de todo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos traes de tu mano santa y nos estás pidiendo que caminemos contigo para así vivir en una vida de bendición. Te damos gracias, amado Salvador. Te damos gracias, soberano Rey del universo. Te damos gracias, Espíritu Santo y Padre nuestro, por guiarnos a toda verdad. Y que tu bendición venga a nuestras vidas y nos alcance para ir más allá. Y que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reciban la bendición del Padre amado. Amén, amén. Tengan un shalom alejem. Feliz lunes.